La teoría queer o teoría de género surge en Estados Unidos e Inglaterra en los años 90. Es un término inglés antes utilizado para insultar a las personas homosexuales. Su significado es raro, extraño o poco común, utilizado de forma despectiva. Esta defiende que tanto la orientación como la identidad sexual no son meramente una cuestión biológica, sino que influyen en nuestras situaciones personales, la cultura del lugar y la sociedad en que vivimos. Mediante el término género, la teoría feminista plantea problemas que proceden de identidades ya biológicamente establecidas como masculinas o como femeninas. No solo se reduce esta concepción de identidad como hombre o como mujer, sino que se va más allá, porque existe una extensión cultural y social. Se estableció el término género para destacar lo masculino y lo femenino como identidades creadas tanto histórica como socialmente. Dentro de la teoría feminista hablando de género, la teoría queer difunde la hipótesis de la construcción social del dominio de la sexualidad. La identidad sexual depende mucho de su significado. La teoría queer cuestiona la heterosexualidad entendida como una norma a seguir invisible en nuestra sociedad, mediante la cual las demás identidades son vistas como un desvío que se sale de esa norma. Esta clasificación es un acto social que está fuertemente vinculado al poder, donde son las personas que lo tienen las que imponen sus significados, ya que para las personas con poder no existe identidad sin poder. Esta teoría se posiciona en contra de la clasificación hombre-mujer, heterosexual-homosexual, porque considera que no es una cosa o la otra, sino que tendemos hacia un lado u otro, y además que esto no es permanente, sino que va cambiando. Por ejemplo, una persona que se define como mujer y se describe como heterosexual, en un momento dado de su vida puede sentirse atraída también por una mujer, o viceversa. Y ocurre lo mismo con los hombres. La teoría queer quiere ir más allá de la construcción social de la identidad. Esta teoría plantea que los cuerpos no son estáticos, porque el género es performativo. Es decir, el género no es algo con lo que se nace, sino que son las personas las que lo construyen a partir de su propia concepción, es decir, de cómo se identifiquen. Afirma que el sexo también es una construcción social porque nos enseñan a comportarnos como hombres o mujeres en un contexto cultural y educativo que tiene como norma la heterosexualidad y por tanto todo lo que no entra dentro de la norma está excluido. Para Judith Butler, la teórica queer, los términos gay, lesbiana, hombre, mujer son etiquetas cargadas de prejuicio. La teoría queer nos quiere hacer pensar como queer. Queer quiere decir homosexual, pero también diferente, y no como straight, que se refiere a un heterosexual, pero también cuadrado. La teoría queer nos obliga a considerar lo impensable. Pensar queer significa cuestionar, problematizar, contestar todas las formas de buen comportamiento de conocimiento y de identidad. La pedagogía queer pretende incluir la sexualidad en el currículo como una cuestión legítima de conocimiento y de identidad, ya que cuando la sexualidad está incluida en el currículo, se trata mediante aspectos biológicos y reproductivos. La pedagogía queer lo que quiere y pretende es cuestionar los discursos institucionales y las estructuras de poder, es decir, lo que se nos ha dado a entender socialmente. Para ello tiene que cuestionar lo correcto y lo incorrecto, lo que es moral y lo que es inmoral, y lo que es normal y lo que es anormal. Pretende entender y analizar la identidad sexual y la sexualidad para de esa manera poder cuestionar el conocimiento. El currículo tradicionalmente es visto como un espacio donde se enseña a pensar, donde se transmite el pensamiento, donde se aprende razonamiento. Esto va en contra de la teoría queer, ya que realmente no se aprende a razonar mediante un pensamiento crítico, sino mediante un pensamiento establecido y dictado por los organismos que tienen el poder, y en la mayoría de casos ni siquiera se enseña a pensar, porque a estos organismos no les interesa esto. Un currículo inspirado en la teoría queer
es un currículo que fuerza los límites de las fuerzas dominantes e investiga sobre aquello que no ha sido construido socialmente para poder así construirlo. La teoría queer, esa cosa extraña, es la diferencia que puede hacer diferencia en el currículo. Y ahora os dejamos un glosario sobre el capítulo Una cosa extraña en el currículo, la teoría queer. Binarismo es la división de género y sexo únicamente en dos formas opuestas, mujer u hombre, masculino o femenino. Género es una construcción social en la que se establecen diferencias entre masculino y femenino. Sexualidad es el conjunto de condiciones que se caracterizan como propias de cada sexo. Performatividad es un concepto que plantea que no nacemos con un género, sino que lo construimos a lo largo de nuestra vida a partir de nuestras acciones. Es decir, al seguir las normas establecidas por la sociedad de cómo se tiene que ser mujer o cómo se tiene que ser hombre. Identidad sexual es la manera en la que una persona se considera y se siente. Es decir, es la propia percepción que cada persona tiene sobre su identificación sexual. Currículo es la teoría o discurso educativo que el alumnado debe seguir. El discurso tradicional sobre género y sexo se basa en un binarismo de género. Este discurso es totalmente excluyente y se apoya en las relaciones de poder mediante los propios intereses de quienes ejercen dicho poder. En el currículo educativo ocurre lo mismo. Son las relaciones de poder, el saber y la subjetividad las que emergen en el ámbito educativo, dándole su propia concepción a la educación y generando el mismo discurso sobre el binarismo. En el sistema educativo se plasma la realidad de la sociedad, por lo tanto no se da visibilidad a los demás sexos, géneros. Así pues, es necesaria una acción pedagógica para resolver este problema. Es a través de la educación desde donde se deben establecer políticas y acciones de mejora. La teoría postestructuralista pone en disputa la realidad, una realidad en la que coexisten diferentes maneras de ser hombre, mujer o ninguna de las dos. Bajo nuestro punto de vista, es necesaria la introducción de acciones pedagógicas, como por ejemplo, la implantación de una asignatura donde se recojan y se muestren todas las realidades y así no centrarnos solo en una, además de concienciar mediante actividades y participación activa de las personas.